Evolución histórica del derecho civil. Se entiende que el derecho civil es una rama fundamental del derecho que regula las relaciones privadas del ser humano entre personas físicas y jurídicas, que crea, regula, modifica y extingue. La evolución demuestra cómo el paso del tiempo ha variado su contenido y cómo las normas han ido evolucionando, influenciadas por diversas culturas y sistemas legales a lo largo de la historia. El origen del derecho civil tendríamos que remontarnos a cuando el ser humano se integra a la vida social y a las sociedades, que comienzan a organizarse cuando comienzan a reconocer cuál es el derecho de uno y cuál es el derecho del otro. En la historia del derecho romano, el derecho civil responde a la necesidad humana de vivir en paz, contribuyendo al desarrollo de una sociedad en la que las personas puedan realizarse y establecer relaciones jurídicas con tranquilidad. Roma sintió la necesidad de la codificación, dando como resultado el Corpus Iuris Civilis, cuerpo del derecho civil. Con la obra de los glosarios, el derecho civil comienza a plasmarse en textos codificados, dando origen al derecho civil moderno. Esta rama se convirtió en la base de muchas legislaciones actuales. Un ejemplo del derecho civil romano era el derecho de las obligaciones, que establecían las bases para contratos de compraventa, conocido antes como etio venditio, y otros acuerdos legales. Tras la caída del Imperio Romano, el derecho civil se fragmentó y evolucionó de manera diferente en cada región de Europa. Durante la Edad Media, el derecho romano fue redescubierto y adaptado por juristas europeos, lo que llevó al desarrollo del ius común, una combinación del derecho romano y las leyes locales. En la Edad Media, el derecho feudal denominaba gran parte de Europa, pero el renacimiento del derecho romano en las universidades, específicamente en Bolonia, Italia, eh, revitalizó el estudio y la aplicación del derecho civil. El Corpus Juris Civilis de Justiniano, una compilación de leyes romanas, se convirtió en una referente esencial para los estudiosos del derecho. El derecho civil en Hispanoamérica. La colonización española influyó profundamente en la evolución del derecho civil en Hispanoamérica. Eh, las leyes de Indias aplicadas promulgadas por la corona española regularon numerosos aspectos de la vida en las colonias, adaptando el derecho español a circunstancias locales. En el siglo XIX, tras la independencia de países hispanoamericanos, muchos adoptaron los códigos civiles inspirados en el Código Napoleónico francés. Por ejemplo, el Código Civil de Chile de 1855, redactado por Andrés Bello, es uno de los más antiguos y sigue siendo una referencia de la región. El derecho civil moderno ha sido moldeado por distintos sistemas jurídicos en todo el mundo. Eh, por ejemplo, en Francia, uno de los más influyentes, el Código Civil francés, también conocido como Código Napoleónico promulgado en 1804, es uno de los pilares del derecho moderno. Este código unificó y sistematizó las leyes civiles de Francia, estableciendo principios claros y accesibles. El derecho civil en Latinoamérica ha sido influencia por el Código Napoleónico, el derecho español en menor medida por el derecho alemán e italiano. Cada país ha desarrollado su propio código civil, adaptándose a sus realidades y sus necesidades. En la evolución historia del derecho civil en México nos lleva a cuatro etapas importantes: prehispánica, hispánica, México libre y México actual.
En la época prehispánica nos lleva a grupos como son los mayas, aztecas, toltecas, olmecas, purépechas, entre otros. Aquí no hay muchas evidencias que nos digan cómo era su sistema jurídico, pero las pocas que hay nos hablan de que constaba de esto, el matrimonio. El matrimonio era un acto religioso que promovía la poligamia, se daba más que nada entre la nobleza y los ricos. El matrimonio era arreglado por los padres sin tomar la consideración o opinión de los novios. También habla del divorcio. El divorcio se podría dar en estas situaciones. Primera, que no se llegara a la finalidad que tenía el matrimonio, o segunda, que no se llevaran bien. Al novio culpable o al esposo culpable se le sentenciaba con quitarle la mitad de sus propiedades y los hijos iban con el padre y las hijas se iban con la madre. También nos habla de que la mujer podía pedir el divorcio siempre y cuando fuera víctima de malos tratos o que no la pudieran mantener. Hablamos de la propiedad. Existen los bienes muebles y los bienes inmuebles. Los bienes muebles eran del pueblo, como las semillas, las vestiduras, mientras que los bienes inmuebles, como las propiedades, las tierras que podían ser cultivadas, eran de los nobles, guerreros y sacerdotes. El pueblo también podría tener acceso a esto, pero solamente por propiedad comunal. También tenemos la sucesión. La sucesión hablaba de que se podían disponer de derechos y bienes en vida, para después de la muerte heredarla a el hijo mayor. Si no existiese, a la esposa, si no existiese, a los nietos, y si en caso de que esto no existiese, se diera a los hermanos. También tenemos a los contratos. Los contratos eran verbales, podría ser de trabajo, compraventa, entre otros. La mayoría de estos llevaba testigos. ¿Para qué? Para que le diera una cierta validez y un cumplimiento inmediato a aquel contrato. También nos menciona de la esclavitud. La esclavitud, habían formas de llegar a eso, de ser vendido como esclavo. La primera, que te vendiera tu propio padre. Segunda, que tú mismo te vendieras. La otra es que eras víctima de la guerra y eras prisionero y te vendían como esclavo. Otra, que tenías una deuda y no la pagabas y se consideraba un delito y eras vendido por esclavo. La única forma de poder recuperar tu libertad era pagando la deuda o casarte con tu ama. O en otro caso es que tu amo te decida dar la libertad. Llega la época hispánica, llega la conquista y nos trae consigo las leyes indias, traídas de España hacia sus colonias. Estas las contemplaban como las leyes del Toro, la nueva y novísima recopilación, el ordenamiento de Alcalá, las 7 partidas, entre otras. Aquí nos menciona del matrimonio. El matrimonio era un control social, ya que buscaba buscaba que la religión era la única que podía consensuar y permitir estos, ya que buscaba un control social y asimilación de culturas. También nos habla de la herencia. La herencia se daba más que nada entre familias españolas y los criollos. Aquí se le daba la prioridad a los hijos legítimos y a familiares cercanos, limitando así a los hijos ilegítimos y a las mujeres. Tenemos el testamento. El testamento le daba continuidad a tener el poder sobre la propiedad, como las tierras y los recursos, manteniendo poder social y un control. También nos menciona los contratos y comercio. En estos eran limitados por la corona española, teniendo ciertos impuestos y restricciones. Hablando de la mano de obra indígena, se le daban ciertas protecciones favoreciendo a España, aunque estas nunca se cumplían, la protección hacia la mano de obra indígena. Hoy les hablaré sobre el México libre. En 1814, el derecho constitucional fue encargado de separar las leyes hasta su revisión, pero también de igual manera en la independencia de México de 1821 las leyes fueron modificando lentamente. De igual manera, en el siglo XIX varios estados intentaron crear sus códigos civiles locales. En Oaxaca y Zacatecas se basaron en su código en el código francés. En la Constitución de 1857, Benito Juárez fue el encargado de separar la Iglesia con el Estado y así fue creado el matrimonio civil y el registro civil. Justo Sierra creó un proyecto para los códigos civiles y en ella se ven involucradas las legislaciones. En 1870 se promulgó el Código Civil para el Distrito Federal. El matrimonio, que antes era considerado algo religioso, se convirtió en algo civil para así hacerlo formal ante los servidores públicos. Anteriormente, las herencias eran también consideradas como algo forzoso. Ahora
más adelante se fueron reformando y de los bienes bajo ciertas restricciones. El testamento fue un medio para poder tomar disposición de unos bienes, pero anteriormente con ciertos límites. Los contratos fueron principios de buena fe establecidos en los códigos civiles. También les hablaré sobre el México actual. Actualmente el derecho civil y el derecho constitucional están regidos por el Código Civil del Estado Federal de México, los códigos locales de cada estado. El matrimonio sigue siendo un contrato civil, solo que esta vez solo se establece con que sean dos personas, no importa que sean del mismo sexo. Eso fue establecido, fue reformado en el año 2010. La herencia sigue siendo forzosa, pero ahora esta vez se toman en cuenta a los descendientes, a los ascendientes y a los cónyuges, ello con la finalidad de que el que dejará la herencia se vea con la necesidad, o más bien con la obligación, de que todos sean considerados para la propiedad y tengan la misma cantidad, se ha repartido equitativamente. El testamento sigue siendo también una forma de heredar, solo que esta vez queda escrito, queda estipulado por el heredante que tienen que quedar forzosos los herederos a que en el Código Civil se establecen reglas para su mayor validez en ese testamento. De igual manera, los testamentos pueden ser otorgados de diferentes formas, tanto públicas como privadas. Los contratos también pueden ser de buena fe, pero de igual manera se ven en el Código Civil, también se encuentra la validez de cada uno de esos contratos, que esos contratos pueden ser naturales y también pueden ser comerciales.